Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos el signo de Piscis, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo, mi pececito. Estoy entregando lectura bonus para todos, ¿vale? Estoy regalón, cariño. Quiero acabar lo que es el 2023 con buena energía, mi pececito. Muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis, ¿vale? Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía, corazón. Empezamos con el cuenco de cuarzo. Muy bien, mi querido pececito. La imagen que yo he visto, Piscis, es que ha sido tan agradable que estaría todo el día con el cuenco de cuarzo. He visto como si se formara lo que es un camino que no tiene fin, pero el camino estaba rodeado de flores, de rosas, mi querido pececito. No sé por qué siento, Piscis, que muchos de vosotros van a recibir posiblemente lo que es una sorpresa o una persona va a expresar sus sentimientos hacia ustedes, mi querido Piscis. Pero también siento que para muchos de ustedes esto te va a llegar como un baldazo de agua fría. No vas a saber cómo actuar, no vas a saber qué responder, o simplemente te preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora aparece? ¿Por qué ahora me habla de esto? ¿Por qué vamos a remover cosas del pasado? Cosas que ya están zanjados ya. Y esta situación, Piscis, puede ser inclusive de personas que no lo tienes cerca también. Quizás para alguno de vosotros te llevas una sorpresa y te visita esta persona, o para muchos de vosotros va a ser a través del internet, a través de las redes sociales, cariño. Por eso que para muchos de ustedes te cae como un baldazo de agua fría. Pero la imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo era precioso, cariño, precioso porque salía como si hubiera lo que es una aurora, corazón, con luces del cielo y un camino que formaba lo que es con flores, con rosas. Cuando vosotros, Piscis, porque no todo solamente es hablar de tu Pepelucho la Lupe. Cuando vosotros sueñen posiblemente caminos, ¿vale? En este caso, como lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo, todo lo que represente caminos, líneas de alta tensión, cables, cariño, hilos también, representa viajes, representa comunicación o simplemente encuentros con personas que están en la distancia o noticias con personas que están en la distancia. Porque es un camino, cariño, mi pececito. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, posiblemente también puede estar relacionado en un viaje. Te vas a encontrar, vas a conocer o hay una propuesta para ti antes que se acabe el 2023. O de repente puede ser justo cuando vas a comer las uvas, vas a tener algún tipo de contacto o lo vas a tener cerca a esta persona, mi querido pececito. Voy a sacar lo que es una carta aquí, una carta consejo. Vamos a ver, Piscis, 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 cariño, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi pececito. La carta de la sota de espadas, mi querido Piscis. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, siento que inclusive de repente me dices, Richard, yo estoy sintiendo su conexión, yo estoy sintiendo su energía. ¿Te gustaría ponerte en contacto con él o con ella?
mi pececito, ¿vale? Estás como un poco tentado, tienes a alguien en tu mente, tienes a alguien en tu corazón. Y me dice Richard, ¿sería bueno escribir? ¿Sería bueno llamarle? ¿Sería bueno preguntar cómo estás? Porque me ha entrado la melancolía, porque estoy recordando con esta persona, porque siento que todavía hay algo que hablar entre nosotros. Te preguntas esto, mi pececito, ¿vale? Muchos de vosotros es como si hubiera despertado la conexión, la comunicación o simplemente la curiosidad de saber cómo están ellos o ellas. Piscis. Y de repente, Piscis, puede ser que ellos están sintiendo tu energía y eres tú quien se lleva una sorpresa, porque yo veo que alguien se acerca a ti. Alguien se pone en contacto, mi querido pececito. Te voy a dar signos, ¿vale? O puede ser la energía de ellos que se van a poner en contacto o quieren ponerse en contacto contigo, mi Piscis. Vamos a ver. Signos. Vamos a ver, Piscis. Me sale el hilo de la vida. Y representa lo que es tu signo. Piscis, cariño, tú vas a tener contacto con alguien, Piscis. Alguien se pone en contacto, alguien se comunica, y yo creo que va a ser antes que se acabe el año. Me sale lo que es Virgo, me sale lo que es Piscis o Acuario, Libra, uno más, Cáncer, cariño. Muy bien. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido pececito. Siento que alguien se pone en contacto contigo, ¿vale? Siento esto. Vamos a ver. Vamos a ver iniciales, ¿vale, mi pececito? La letra Z, la letra Z, la letra L y la letra G, mi querido Piscis. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué me dice Piscis, el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros, la carta también del 5 de Oros, la carta del 5 de Bastos y cierras con la carta de la Estrella. Yo lo que siento, Piscis, que tú estabas lidiando con una persona que no quería reconocer algo. Siento esto. Inclusive de repente tú con esa persona tuviste lo que es una discusión o de repente vosotros pues se apartaron, se alejaron, Piscis, ¿vale? Porque si te das cuenta, aquí esta persona no quiere reconocer que está bien económicamente, que tiene dinero, que tiene estabilidad. Pero como tenemos lo que es la carta del 5 de bastos y la carta de la estrella, es una persona que está en la distancia. Con una persona que no quería reconocer sus sentimientos o una persona con la cual de repente, cariño, no te quiso apoyar lo que es en su momento porque también está relacionado con el dinero, veo que ese personaje, mi querido Piscis, se pone en contacto. Alguien quiere pedir perdón. Es esto, ¿vale? Alguien quiere pedirte perdón, alguien quiere hablar contigo, alguien quiere de repente recuperar otra vez la amistad, etcétera, etcétera. Discutiste mucho con él o con ella. Aquí hay un conflicto, ¿ves? Aquí hay un conflicto, Piscis. Hubo una discusión muy fuerte entre vosotros dos, mi pececito. Vamos a ver, cariño, qué me dice el arcángel Gabriel. Vamos a ver, Piscis, qué me quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido pececito. Vamos a ver. Dice, su lugar secreto, cariño. En este espacio es un lugar secreto en el que solo usted puede entrar. Cuanto más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será su lugar de comunicación con el divino. Respételo, mi querido pececito. Vale. Yo lo que siento, Piscis, con esta carta, ya que el arcángel Gabriel te dice, respeta tu espacio, ¿vale? Tu lugar secreto, cariño. ¿Sabes qué siento, Piscis? Siento que alguien quiere volver a casa. Siento esto. Siento que alguien quiere de repente comprometerse contigo. Y te dice el arcángel Gabriel, hasta que no lo conozcas bien, todavía no des ese gran paso, mi pececito. Siento esto, ¿vale? Con esto no te digo, Piscis, que sea mala persona o buena persona. Simplemente que hasta que tú no estés segura al 100%, no te abras, cariño, ¿vale? Tienes que tener paciencia. El otro mensaje también, Piscis, ya que estamos, porque no todo es amor, cariño.
es importante que tú seas discreto o discreta con tus sueños, con tus proyectos, Piscis. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, pero yo no tengo malicia en el corazón, ¿vale? Y a mí me gusta inclusive que la gente que me quiera sepa de mis sueños, de mis proyectos. Pero cariño, nadie conoce el corazón de nadie, mi querido Piscis. Si tienes un proyecto, si tienes un sueño, te recomiendo discreción. O al menos, hasta ya tenerlo todo zanjado, todo concretado, no hables de tus sueños, de tus proyectos. Porque siento, cariño, que no todo el mundo te quiere como tú crees. Siento esto, ¿vale, mi pececito? Entonces, corazón, sé discreto, sé discreta, sé discreto, ¿vale? Vamos a ver qué más me quieren decir con el tarot. A ver, el tarot Z. No lo saco mucho, pero vamos a preguntar. ¿Qué me quieren decir, Piscis? El tarot Z, el tarot Z. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quiere decir el tarot Z, mi pececito? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. ¿Sabes qué siento, Piscis? Yo siento que va a haber un encuentro de almas gemelas. Mira, aquí hay un encuentro de almas gemelas, cariño. Dos almas se encuentran y dos almas que posiblemente es por reencarnación o porque tú en su momento, mi pececito, ya sentías que él o ella era especial en tu vida. Dos almas se encuentran, Piscis. No sé por qué siento, Piscis. Sé que a lo mejor de repente muchos de vosotros me dicen, Richard, no me hables nada del pasado. Yo te entiendo, ¿vale? Te entiendo. Cuando uno cierra un ciclo, pues ya está. Pero siento que hay un grupo de ustedes que el pasado vuelve. No digo todos, pero hay un grupo de ustedes que el pasado vuelve, Piscis, y te vas a quedar a cuadros, ¿vale? Es como si te va a llegar, yo que sé, cariño, te cae un rayo encima. No puede ser. Probabilidades de 1 en 1.000.000. De 1 en 1.000.000 aparece esa persona, cariño. A lo mejor tú me dices, Richard, no creo que vuelva, ya está con otro, ya está con otra. No es necesario que vuelva para que esté contigo otra vez como pareja. Recuerda lo que te dice el arcángel Gabriel. Hasta no estás seguro, segura, no lo dejes entrar en casa. Pero a lo mejor se pone en contacto contigo. Te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te recordé, te pensé. Ahora más en las fechas que se acercan las fiestas, etcétera, etcétera, mi pececito. ¿Vale? Probabilidades de 1 en 1.000.000, una persona se acerca a tu vida. Sí. Y el otro mensaje también, Piscis, si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo ya no creo ni en el amor. No me llega nada, Richard. Estoy prácticamente a pan y agua. Estoy seco. Estoy seca por dentro, Richard. ¿Quién te dice a ti, mi querido pececito, como se dice, no? Lo bueno se hace esperar, ¿no dicen? Lo bueno se hace esperar, Piscis. ¿Quién te dice a ti que conoces una persona en la cual tú vas a sentir una conexión muy especial? Porque aquí me dice encuentro de almas gemelas. Muchos de vosotros, Piscis, se van a encontrar con una persona muy especial. Pero te vuelve a decir el arcángel, el que tú sientas que hay una conexión o esta persona sienta que hay una conexión, vayan despacio. Vayan despacio, cariño. Muchas veces, yo que sé, conocen a una persona, no lleva ni un mes conociéndose, ni un mes, y ya se van a vivir juntos. Y luego empiezan los problemas, Piscis. Vayan despacio, cariño. Para todo hay tiempo, mi pececito. Vamos a continuar. A ver, Piscis, te voy a sacar un mensaje de los ángeles del amor, ¿vale? Porque tengo curiosidad. Tengo curiosidad. A ver, mi pececito. Vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor. Un mensaje de los ángeles del amor. Dice, ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres también. ¿Te ha pasado, Piscis, que a veces de repente tú me dices, Richard, ¿por qué estoy repitiendo la misma historia de mamá y de papá? ¿Por qué? Porque, cariño, hay cosas como... Yo sé que aquí hay una contradicción. Que me dice, Richard, no es justo, ¿vale? ¿Por qué yo tengo que pagar los pecados de mi padre o de mi madre si yo prácticamente no he hecho nada? ¿Acaso, cariño, nosotros tenemos que bautizarnos porque tenemos que prácticamente zanjar un pecado de Adán y Eva? ¿Acaso nosotros tenemos culpa? No, pero así funciona. Así son las leyes de Dios. ¿Qué quieres que te diga, mi pececito? Lo discuto a Dios. Lo digo, Piscis ha dicho que así no tiene que ser, ¿vale?
Entonces, cariño, también tendrás que decir, pues yo qué sé, a papá Dios, no tengo por qué bautizarme porque yo no tengo por qué pagar ningún pecado. Yo soy pura, yo soy puro. El pecado capital, ¿no, corazón? Entonces, mi pececito, esto pasa mucho, Piscis, y esto se repite, es como una maldición, vida, generación tras generación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Perdonar, perdonar. En tu intimidad, en tu soledad, decir, perdona a Dios por lo que hicieron, por lo que hizo mamá, por lo que hizo papá, porque a lo mejor de repente, cariño, tu madre o tu padre se comprometió con una persona que tenía pareja. El sufrimiento de la otra persona te llega a ti. El sufrimiento de esos hijos te llega a ti, cariño. Aunque en este momento las cosas estén bien en su familia cada uno, ¿no? Pero eso, cariño, todo está escrito. Todo está escrito. Dios es justo, cariño. Dios no se va a inclinar a favor para ti ni a favor para ellos. Dios es justo, mi pececito. Y el karma nos llega a todos. Entonces, corazón, si hay algo que perdonar, perdona a tus padres, ¿vale? Puedes hacerlo con oraciones. Si puedes ir a un cura, te vas a un cura, una persona que te pueda consagrar, etcétera, etcétera, para que se rompa esa maldición. Muy bien, vamos a ver. Porque muchos de vosotros, Piscis, están arrastrando una maldición, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, Piscis, hay una persona que vuelve a tu vida. Arrepentido, arrepentida. Puede ser de elemento aire, ¿vale? Es Libra, Acuario, Géminis. Le separa una distancia, inclusive de continentes, fronteras, piel blanca, cabello negro, natural o pintado. O hay una persona que hace un viaje y se encuentra contigo, o tú de repente vas a hacer un viaje. La carta del 6 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, hay un personaje que no te da tu lugar. A lo mejor de repente te ignora, pero va a haber un cambio, ¿vale? Este personaje, cariño, es de elemento fuego, Sagitario, Leo o Aries. Puede ser que inclusive mi pececito es un personaje que su mundo está relacionado con el arte, la música, la actuación, una persona famosa. La carta del 10 de bastos, Piscis, siento que muchos de vosotros o ellos van a hacer un cambio radical en su vida. Muchos de ellos, Piscis, o viajan donde tú estás, o muchos de ellos se están divorciando, se están separando, mi querido Piscis. Pueden ser personajes, cariño, de elemento fuego. Sagitario, Leo o Aries, pero también puede haber un Tauro, ¿vale? Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Sorpresa, algo te llega. La última palabra lo tienes tú. Sé feliz.